Gracias, Señor bendito. Nuevamente te damos en esta noche por el privilegio que tenemos de ser tus mensajeros, de ser parte de tu pueblo en esta tierra, como tu iglesia, esa iglesia que has comprado a precio de sangre, Señor, sangre preciosa de un ser inocente, entregado y rendido a la voluntad del Padre desde que nació hasta que murió en esa cruz de vergüenza, con el fin de redimirnos, de salvarnos a cada uno de los que te miramos hoy con ojos de fe y creemos que ese sacrificio es suficiente y necesario para traernos paz delante de Dios, al reconocerlo a nuestro favor, al aceptarlo en nuestras vidas y al recibirte, oh Señor, en nuestros corazones por medio de ese Espíritu glorioso que vino a morar en nosotros en el momento que caímos rendidos a tus pies, reconociendo nuestras faltas. Gracias, Señor. No tenemos palabras de gratitud. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, deseosos y ansiosos de escuchar tu palabra. Bendícelos y, Señor, ayúdalos a entender tu palabra como palabra tuya. Señor, me rindo a ti, me declaro inoperante en mis fuerzas y en mi capacidad humana. Necesito tu gracia, tu poder, la llenura de tu Espíritu ahora para entregar este mensaje, para que realmente haga un impacto en los corazones de todos aquellos que lo vayan a oír, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios, expresada a través de un siervo como un canal de bendición para que muchos puedan salir de las tinieblas y ser trasladados a tu reino de luz. Y gracias, Señor, nuevamente por este privilegio que nos das en este lugar de abrir tu palabra con esta confianza, sabiendo que es la verdad revelada a nuestros corazones por medio tuyo, para prevenirnos, para salvarnos, para guiarnos al destino eterno que tú tienes preparado con nosotros. No un destino en esta tierra como era el destino de Israel, la tierra prometida, sino un destino eterno contigo en los cielos para siempre. Gracias, Señor, qué privilegio, qué anhelo hay en mi corazón. Y gracias porque aún ahora en esta vida, con todas las limitaciones, podemos mirarte con ojos de fe y ya disfrutar de esa gloria eterna que estaremos gozando contigo para siempre. En tus manos me pongo, tú sabes la necesidad de los corazones de los que están aquí presentes, Señor, yo no lo sé, pero tú sabes todo. Por eso te ruego que me guíes los pensamientos y me aclares y me muestres tu propósito y voluntad para que hable tu palabra en vez de la mía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartirles algo que con los hermanos del día miércoles estuvimos meditando el miércoles pasado, acerca de algo que viene muy a relación, inclusive con lo que compartió el hermano Héctor, con lo que estuvimos hablando. El Espíritu de Dios está guiando en una dirección. Inclusive yo hice mención el miércoles también de la epístola a los Romanos, capítulo 6, epístola a los 1 Corintios, capítulo 6, donde el Espíritu nos exhorta a través de nuestro hermano Pablo, o del apóstol Pablo, que es nuestro hermano en Cristo, gracias a Dios, a glorificar al Señor en nuestros cuerpos y la importancia que eso tiene. Y eso es algo que realmente Dios me ha hablado muy fuerte y quiero compartirlo en esta noche con ustedes, comenzando desde un pasaje en el libro del profeta Ageo que estamos estudiando con los hermanos los días miércoles. Es un libro muy corto, pero lleno de enseñanzas y lleno de bendiciones espirituales para nuestras vidas. Si sabemos percibirlo, espero, ha sido de tremenda bendición a mi vida y pienso que muchos aquí, de la forma que Dios ve las cosas y cuán distinta es la forma que nosotros las vemos.
El hermano Héctor dijo, y ahí hizo referencia repetidas veces a la solemne realidad de que desde el momento que el Espíritu Santo vino a residir en nosotros, es nada más y nada menos que el Espíritu del Señor Jesucristo. Cuando decimos que recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones, lo que estamos significando es que recibimos su Espíritu que viene a morar en nosotros. Y eso es algo tremendo porque automáticamente nos convierte en el templo viviente del Espíritu de Dios. Somos templos vivientes caminando, somos tabernáculos del Dios vivo sobre esta tierra, cosa que era una referencia tal como lo ilustró el hermano muy bien en el viejo pacto a través del tabernáculo, donde la gloria de Dios, o la Shekinah de Dios, así se llamaba, moraba en ese lugar santísimo, que estaba vedado, no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote una sola vez por año. Todos sabemos, aquellos que estamos familiarizados con eso, pero eso mostraba una limitación de parte de Dios de permitir que su espíritu residiera en un hombre. Y el primer hombre que tuvo el espíritu morando en él fue el Señor Jesucristo. Él fue engendrado por la Virgen María sin intervención humana de hombre, ni siquiera de mujer. La Virgen lo único que hizo, aceptó lo que el Señor hizo con ella. El resto lo hizo Dios. Exactamente lo mismo pasó en mi vida cuando el Señor vino a mi corazón a nacer. Y el Señor comenzó la obra, como dice el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 7, la cual está continuando aún hoy, y la va a continuar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses capítulo 1, versos 6 y 7. Entonces, pero eso nos lleva a una tremenda responsabilidad, que muchas veces no pensamos. Y acá, el profeta Ageo, en este pequeño libro, como digo, hace varias exhortaciones. Una de ellas es del capítulo 2, verso 10 al verso 19. Yo no lo voy a leer todo, pero se los cuento y voy a leer algunos fragmentos pequeños, porque mi intención esta noche es no hacer un estudio detallado de esto, porque para eso venga el miércoles, sino hacer solamente una alusión para tomarla como punto de referencia a varios pasajes del Nuevo Testamento, muchos de los cuales nombró el hermano Héctor en 1 Corintios capítulo 6, y hacer también algunas referencias al capítulo 7 de 1 Corintios. Ambas están íntimamente ligadas y hablan de esa solemnidad de haber sido unidos al Espíritu de Dios, etc. Entonces, en este pasaje el profeta Ageo, por supuesto el Espíritu Santo no había sido dado como es dado hoy. Esto sucedió después de Pentecostés, cuando el Espíritu cayó sobre todas esas personas que estaban esperando lo que el Señor les había dicho que fueran y esperaran. ¿Se acuerdan? Recibiréis poder, les había dicho el Señor, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Las últimas palabras del Señor Jesús en esta tierra. Después fue llevado con una nube al cielo, dejando esa promesa. Y esos discípulos estuvieron 8 días esperando en el lugar donde el Señor les había dicho. Imagínense, esperar por 8 días no es poca cosa. Y esos hombres y mujeres, solamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó, dice la Escritura, como un viento arrollador, y lenguas de fuego fueron repartidas y cayeron sobre todos los que estaban reunidos, etc. Y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, y todos los que estaban ahí. Fue un tremendo acto que hizo Dios con el propósito de promover su reino de gloria que había venido de esta tierra. Por primera vez, el Espíritu Santo podía ser dado a hombres mortales como nosotros.
Y de ahí comenzó esa tremenda cosa que es la iglesia de Jesucristo, donde Él prometió que Él edificará. Yo edificaré mi iglesia. Y la está edificando aún mismo ahora a través de esta simples 4 paredes en las que estamos reunidos y con ustedes que están escuchando palabra de Dios para ser edificados en esa, como dice Pedro, como piedras vivas. Y Ageo dice, hace una exhortación, o Dios le manda al profeta, porque el profeta lo único que hacía es declarar lo que Dios le mandaba. Y en el Nuevo Pacto también estamos buscando, es más, Pablo dice que de todos los dones el que más debemos desear todos los cristianos es el de profecía. Porque profecía es revelación de Dios directamente para edificar, exhortar y consolar al pueblo, a su pueblo. Ese es el propósito. Y cuando la profecía cumple su función, es de tremenda bendición para el cuerpo de Cristo o la iglesia. Entonces, por eso es que yo creo que Dios puso esto en mi corazón, porque es un mensaje que espero, lo digo con todo temor en mi corazón, no peyorativamente, orgullosamente, sino deseándolo en mi corazón que sea el mensaje que Dios tiene para ustedes hoy. Amén. Que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero que sea la voluntad de Dios. Entonces, Ageo dice que habla de la infidelidad del pueblo, es reprendida. Infidelidad. Quiere decir que el pueblo es infiel con respecto a Dios. ¿Y cómo podemos ser infieles? Algo de infidelidad vimos el sábado pasado, cuando yo hice un pasaje, lo vamos a ver nuevamente en 2 Corintios capítulo 11, verso 13, donde Pablo dice, me temo que el diablo los haya engañado para desviarlos o para sacarlos de la genuina o verdadera fidelidad a Dios, al Señor. Y hablamos un poco de eso. Pero acá Ageo se da cuenta cómo el Espíritu Santo obra, es tremendo. A mí me sorprende, me deja consternado delante de Dios. Porque el miércoles vinimos y parece una pieza de rompecabezas que uno dice, pero esto tiene que ver con él. Y es lo que Dios nos está mostrando. Por eso es importante. Entonces, Ageo, volviendo a Ageo, al profeta, está reprendiendo a los cautivos que habían vuelto de Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. Y una de las cosas que le dice acá, le da una simbología, ¿no es cierto?, donde ellos sabían muy bien que si el sacerdote llevaba una ofrenda, esa ofrenda tenía que ser santa, era para el Señor, era una ofrenda, un pedazo de una vaca, o de un buey, de una oveja, algo que se ofrecía a Dios, y lo llevaba al templo en las faldas el sacerdote. Y si esa ofrenda tocaba algo inmundo, automáticamente dejaba de ser santa. Lo que Dios quería ilustrar con esto es que es tremendamente solemne nuestra ministración en las cosas de Dios y sobre todo con aquello santo que nos dio a nosotros, que Él puso en nuestro interior, y me refiero específicamente a su Espíritu. ¿Usted conoce algo más santo que el Espíritu Santo? ¿Por qué cree que el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo? No es el espíritu de ruido, o el espíritu de carcajada, o el espíritu de, como muchos creen, de revolcarse en el piso. Es un espíritu de santidad. Yo hasta que no tuve el Espíritu Santo jamás deseé santidad. Jamás, sincero, honestamente le digo. Pero cuando recibí el Espíritu Santo, recibí sed y deseo, primero de conocer a mi Dios, de amar a mi Dios y de ser santo, porque Él es santo, de ser como mi papá. Y si usted no tiene ese genuino deseo en su corazón, hay algo que está mal. Y pregúntele a Dios, no me pregunte a mí, pregúntele al Señor. Entonces, eso es lo que quiere significar, ¿no es cierto? Dice el verso 13 del capítulo 2, dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será, por supuesto. Y respondió Ageo y dijo,
y esto es lo que quiero compartir. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, Dios. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Tremendo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón, dice Dios, desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucedieran estas cosas, bueno, después sigue con algo más que no vamos a entrar en eso. Pero no sé si ustedes captan el tremendo sacudón que le pega al Señor a Israel, a su pueblo, cuando querían edificar un templo hecho de piedras. El Señor los sacude y le dice, cuidadito, porque todo lo que ustedes tocan y me ofrecen a mí, por la forma que viven, es inmundo. O sea que las ofrendas más solemnes que le venían a traer a Dios, automáticamente por tocarla ellos, que estaban sucios con el pecado, contaminados con el pecado, se transformaban en ofrendas inmundas, las cuales Dios no aceptaba. Eso es lo tremendo. Entonces, el primer caso similar está en el libro de Génesis, capítulo 4, cuando Caín y Abel hacen la primera ofrenda registrada en la Biblia. ¿Sabían? Todos lo conocen eso, ¿no es cierto? Génesis capítulo 4. Ahí pasa algo parecido a lo que acabamos de ver y todo sigue en línea del viejo pacto, del viejo testamento. Y dice así, capítulo 4, nacieron. Voy a empezar a leer el verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, cuando andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Punto. El verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y mire lo que dice ahora, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró, dice el verso 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, después sabemos lo que pasa. Caín se pone celoso a raíz de esto y mata a su hermano, y es el primer homicidio registrado en, la vida sobre la tierra, o en la historia del hombre. Y ahí empieza la decadencia moral y espiritual de los seres humanos. Pero yo quiero que observen una cosa. No dice acá que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Vamos a leer juntos. Dice, y Abel trajo de los primero fíjense lo que trajo Abel. De los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas. O sea, de lo mejor trajo Abel. El otro no, simplemente trajo una ofrenda. Punto. Ahí hay una gran diferencia. Pero dice después, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, lo que primero ve Dios no es la ofrenda, es el corazón. Y después miró, dice después, pero no miró con agrado a Caín. Primero a Caín no lo miró con agrado, consecuentemente no miró con agrado la ofrenda, pero la ofrenda es secundaria. Y esto es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque desde este entonces comienzan a ver sobre toda la tierra dos corrientes, ¿no es cierto? Digamos una corriente cainiana y otra abeliana.
de gente que da lo mejor para Dios, que es todo su ser, su corazón, y gente que solamente pone una ofrenda, o sea que regatea con Dios. O sea que es como pagar un seguro de vida. Yo lo pago por las dudas. Por si hay un infierno y un paraíso y un castigo eterno. Bueno, siempre es bueno estar amigado con Dios. Pero eso para Dios es abominación. Porque Dios ve el corazón. Es más, le digo, para un ser humano, yo lo veo hoy en día, donde se hace tanto énfasis en el diezmo, en traer los diezmos a la folí, que es palabra escritural, pero referida al viejo pacto, porque los diezmos eran instituidos por Dios, era como un impuesto a las ganancias, moderno, exactamente igual. La gente de lo que ganaba tenía que pagar el 10% para mantener, hoy mantenemos el sistema de gobierno, en ese momento se mantenía un sistema sacerdotal que debería ser mantenido por el resto de las tribus, por supuesto, pero era un impuesto y no era voluntario, era obligatorio, tenían que pagarlo, como nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. Pero la gente hoy en día prefiere aferrarse a eso y dar el diezmo a Dios antes que dar sus cuerpos a Dios, o darse ellos a Dios, como dice Romanos capítulo 12, que dice, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional, es vuestro acto de adoración. Y también hablamos, y habló el hermano Héctor, de la verdadera adoración, de la adoración a Dios. No es cantar canciones lentas o bonitas con letras que nos ponen, parece que nos acercamos a Dios, pero en realidad lo único que hace eso es motivar nuestras emociones, pero no pasa de ahí. Si no ofrendamos nuestros cuerpos a Dios, nos quedamos a medio camino. ¿Por qué? Porque Dios ve la actitud de nuestro corazón. Dios ve que estoy regateándome yo, y a Dios no le importa que yo ponga $1.000.000 en la ofrenda. Lo que Dios quiere es que me ponga yo en su altar. Esa es la diferencia. Y es una gran diferencia. Pero hoy en día las personas, como siempre, prefieren hacer obras de bien, actos, aún sacrificiales, ¿no es cierto? No sé, cosas que, aún ayunar o aún hacer cosas que les duele, con tal de que Dios los mire con agrado. Pero todas esas cosas, si no están hechas de un corazón puro, Dios la ve como algo inmundo, como algo ofensivo para Él, y no como algo de bendición, y con lo cual termina siendo una maldición, como le pasó a Caín. Caín fue el primer hombre maldito por Dios. Dios no maldijo a Adán y Eva, pero sí maldijo a Caín. Lea la Biblia con cuidado y va a ver que Caín fue maldecido por Dios. ¿Por qué? Porque él hizo mal a su hermano. Dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Quiere decir que esa sangre de un hombre inocente que había hecho lo correcto delante de Dios, llegaba a la presencia de Dios y clamaba, Señor, haz justicia por esta sangre derramada. Y Dios lo escucha. Y eso es lo que ve Dios. Y por eso Dios desde el principio conoció el corazón de Caín y sabía que el corazón de Caín, por eso que Dios rechazó a Caín primero, antes de rechazar su ofrenda. De la misma forma como a través del profeta Ageo, Dios está diciendo a Israel que Dios no estaba aceptando sus ofrendas porque estaban todas contaminadas con pecado, con maldad, con codicia, con avaricia, con cosas humanas, cuando Dios lo que quería era dar nuestro corazón. Y el Señor Jesús, ahora vamos al nuevo pacto, en el libro de Mateo, al capítulo 5, donde el Señor Jesús habla en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, donde el Señor también habla algo acerca de las ofrendas que presentamos a Dios. Y ojo, cuando decimos ofrenda, puede haber
un sinnúmero de cosas que usted, por ejemplo, cuando usted viene a la iglesia y trae una ofrenda, es una ofrenda a Dios, sí, pero también la alabanza que usted eleva al Señor cuando canta, también es una ofrenda. Si usted ora a Dios, también es una ofrenda. Cuando usted participa en la cena del Señor, lo que está haciendo, sin darse cuenta, es una ofrenda espiritual a Dios. Y si Dios quiera, y si tengo tiempo, voy a dar un testimonio respecto a eso, hermoso. Dice así, respecto de la ira, Jesús hablando en capítulo 5, verso 21, dice Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o tonto, o estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, mire lo que dice el Señor: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, si seas echado en la cárcel. Bueno, etc. Así que el Señor Jesús está diciendo prácticamente lo mismo. Si yo traigo una ofrenda delante de Dios y la estoy por ofrecer, y ahí me acuerdo, o el Espíritu Santo me trae al recuerdo algo que tengo contra alguien que yo herí, puede ser mi esposa, generalmente pasa en nuestros hogares, en el diario vivir, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, el que usted piense. El Señor dice, la recomendación que nos da el Señor es: mira, deja la ofrenda ahí, no la presentes, ve primero, y hace énfasis en eso, primero ve y arréglate con tu adversario, y después ven y presenta la ofrenda. Porque si no, es inmunda delante de Dios, sea la ofrenda que usted se imagina, no solo dinero, ¿eh? Puede ser una ofrenda de gratitud al Señor, una oración, una alabanza, lo que sea, ofrendado al Señor. Si no está limpia, más vale que no la presentemos. Y casualmente oí hace poco un testimonio de una persona. Yo asistí bastante tiempo a una iglesia de hermanos libres. Los hermanos libres celebran la cena del Señor todos los domingos, lo hacen como una rutina, y es de bendición en el sentido de que fuerza o guía o mueve a las personas a mantenerse limpias delante del Señor, para estar en condiciones de tomar la cena todos los domingos. Nosotros aquí la tomamos una vez por mes, la Santa Cena, pero estos hermanos lo hacen todos los domingos. Y hace muchos años pasó una historia que yo la escuché hace muy poquito, realmente me impactó. Y este hermano contó eso como un testimonio el próximo domingo donde sucedió el evento. Y el evento fue el siguiente: este hermano estaba sentado en la congregación, estaban a punto de tomar la cena, y siempre antes de tomar la cena hay un hermano, un pastor o un anciano que ministra la palabra, y ministró específicamente en este texto que acabo de leerles a ustedes. Y este hermano que compartía la experiencia y contó el testimonio, es un testimonio verdadero, ¿eh? Dice que se sintió redarguido por el Espíritu Santo y pensó: ¿qué hago? Porque si voy, y se acordó de uno que había ofendido el día anterior y vivía ahí a unas cuadras de donde se estaba celebrando la cena del Señor, no estaba presente ahí. Y el hermano pensó: si voy a pedirle disculpas a mi hermano, me voy a perder de tomar la cena. Pero ahí se acordó del énfasis que hace el Señor. Primero,
Ve y arréglate con tu hermano y después ven y ofrece tu ofrenda. Así que este hermano tuvo una lucha ahí interior, pero decidió en su corazón hacer caso a Dios. Y fue, esto como dije pasó tal vez hace 50, 60 años atrás, las cosas y las distancias no se movían, las cosas eran más locales, más cercanas. Ahora si pensamos que yo tengo que ir a pedirle perdón a alguien que vive en Wollongong, por ejemplo, claro, porque él pensó, para el momento que yo vuelva, la cena ya pasó. Bueno, este hermano hizo caso a la palabra de Dios, volvió, habrá tardado 25 minutos, 30 minutos, media hora. Y pueden creer que el hermano que estaba ministrando la palabra todavía seguía hablando. No habían tomado la cena. Y él lo dio como un testimonio de lo que hace el Señor con una persona que decide honestamente hacer caso a su palabra. Y el hermano pudo no solamente sacarse ese peso tremendo que tenía encima, sino gozar de la bendición de participar en la cena. En ese preciso día, no tuvo que esperar el domingo que viene. ¿No es grande el Señor? Y es un testimonio verdadero, hermanos. Y es para tomarlo en serio. ¿Por qué? Por todas estas cosas que le estoy contando. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ven y presenta tu ofrenda. Participa de la cena del Señor con un corazón limpio. Da tu ofrenda al Señor con un corazón limpio, agradecido, sin nada contra nadie. Eleva tus manos al cielo, bendice al Señor, alaba, ora, predica, haz lo que quieras, pero sin tener nada contra nadie absolutamente. Y el Señor está hablando acá de cosas muy duras, tremendas, para tomarlas en serio. Dice, es culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o tonto, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Es muy serio. ¿Por qué piensan que Jesús hizo énfasis en estas cosas que parecen hoy en día tan triviales? Pedirle perdón a alguien, pero esto está pasado de moda, eso no se estila más. Sí, todavía se estila para Dios. Y es tremendamente importante que lo hagamos. Pero volvamos entonces a 2 Corintios capítulo 11, que lo que vimos el sábado pasado. 2 Corintios capítulo 11, donde el Señor nos dice, o Pablo a través de 2 Corintios capítulo 11, ojalá me toleraseis un poco de locura, dice Pablo, sí, tolérenme o toleradme, porque os celo con celo de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y si el diablo, ¿se acuerdan que hablamos de las sutilezas del diablo, de cómo nos engaña? Una de las formas que nos engaña es metiendo o poniendo presión para que no nos disculpemos, no hagamos lo que Dios quiere. Y estas son sutilezas que muchas veces, bueno, es una tontera. Si tú tienes duda, hazlo. Porque si no, eso es algo que el enemigo puede usar para apartarte a ti de tu sincera fidelidad al Señor con el cual estás desposado. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Dice, os he desposado. Desposar quiere decir casar, unir. El Señor es nuestro esposo. Nosotros, la iglesia, esa es la imagen de la Biblia. La iglesia es la esposa del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. Y el Señor es nuestro esposo. Y estamos desposados, quiere decir comprometidos con Él. Es solemne. Entonces, y
lo que habla acá en este pasaje es de la sincera fidelidad a Cristo. Pero otras versiones en inglés hablan de la sincera devoción a Cristo, que es muy parecido, pero le da un entorno más grande a la cosa, porque devoción a Cristo es amor tremendo por el Señor. Y la única forma de que yo le sea fiel a mi Señor, no adulterando o faltando a la fidelidad hacia Él como mi esposo, es si lo amo. El amor es la clave. No es las reglamentaciones. Esto tienes que hacer para agradar a... No, es amarlo. Amarlo de veras. Desear estar con Él. No ser pesado buscar su rostro cuando lo busco en oración cuando estoy solo. No es pesada leer su palabra. Como no es pesado... yo me acuerdo, vivíamos uno al lado de otro con mi esposa, éramos vecinos y nos escribíamos cartas, ¿puede creerlo? Y corríamos para leer las cartas, a ver lo que nos decía mi amada, mi amado. Y deseábamos estar juntos. Y mi esposa era mucho más joven que yo y no la dejaban salir. Y a mí me tenían miedo porque era un pícaro bárbaro. Entonces, mi madre misma me dijo, ten cuidado lo que haces con esa niña. Hace 40 años que estoy casado con ella. Mire si he tenido cuidado. Pero en ese momento, lo que quiero decir es que había un anhelo de estar juntos, porque nos amábamos y todavía nos amamos, más de lo que nos amábamos entonces, ¿quiere creerlo? Y eso es una esperanza para todos los jóvenes, porque el amor es el poder más grande que hay en el universo, y el amor de Dios, no el amor que yo tenía cuando tenía la edad de que conocí a mi esposo, sino el amor de Dios fue derramado en mi corazón, para amar a Dios primero, para amar a mi esposa, para amarlos a ustedes, por medio de su Espíritu Santo. Y ese amor es lo que me mantiene fiel a mi Señor. Entonces, mi cuerpo, como vamos a ver ahora un poco en 1 Corintios, vamos rápido porque se va el tiempo rápido. 1 Corintios, un pasaje que leyó el hermano Héctor, capítulo 6 de 1 Corintios, el verso 12 en adelante, pero no vamos a leer todo, pero voy a leer algunos versos solamente. Pero léalo usted en su casa, lea 1 Corintios capítulo 6, del verso 12 hasta el final del capítulo 6, hasta el verso 20. Vamos a leer juntos algunos versos. Dice el verso 13, están todos en 1 Corintios 6. Las viandas para el vientre, verso 13, y el vientre para las viandas, pero tanto uno como las otras destruirá Dios. Esto lo meditábamos el miércoles también acá con los hermanos. Pero miren lo que dice, pero el cuerpo no es para fornicación o pecado, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Si yo le doy el cuerpo mío al Señor, para que Él lo use en ofrenda a Él, eso es lo que Él quiere. El Señor dice que va a estar para mi cuerpo, va a cuidar de mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Dice el verso, la mitad del verso 13 en adelante, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, ¿de dónde lo levantó? De una tumba. Miren la promesa que hay acá. También a nosotros nos levantará con su poder, si le damos nuestro cuerpo a Él. Si yo le entrego verdaderamente mi ser entero, Señor, yo no quiero más pervertirme mirando lo que no debo, deseando lo que no debo, haciendo lo que no debo. Quiero vivir en esta vida para glorificarte a ti, porque te amo a ti, no porque lo tengo que hacer, sino porque te amo. Y tengo una relación personal contigo. Soy tu comprometido, soy tu esposo, tu amada esposa. Dice, ¿no sabéis
¿Que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Esto es tremendo. Esto lo dice el Señor del marido y la mujer que se unen. Dios nos ve como una sola carne. Pero si yo me uno o me uniera con una prostituta, una ramera, Dios me ve exactamente igual. El efecto es exactamente el mismo, nada más que tenebroso, cuando el matrimonio es santo para Dios. Claro, completamente opuesto, pero para Dios es exactamente el mismo efecto. Entonces, de ningún modo dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire qué hermoso. Si yo estoy unido con el Señor, si mi cuerpo le pertenece a Él, yo soy un espíritu con Él. Ya prácticamente mi espíritu es el de Él. Antes tenía mi espíritu, pero ahora mi espíritu fue absorbido por el Espíritu de Cristo, prácticamente, porque somos un espíritu con Él. No un cuerpo. El que se une a una esposa o una ramera es un cuerpo con Él, pero acá hace una distinción. El que se une con el Señor es un espíritu con Él. Es otra dimensión. Y después habla de huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y después dice, el pasaje que leyó el hermano Héctor, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pregunta. O sea que mi cuerpo no me pertenece más a mí, le pertenece al Señor Jesucristo. Él me compró con su sangre, hermano, entiéndanlo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, como dice Pablo en la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 5, para Dios, para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a leer en el capítulo 7 un poco más, a ver lo que dice respecto a algunos problemas del matrimonio. No voy a leer todo tampoco, pero voy a leer el verso 4, solamente para que todos nos demos una idea de la seriedad del caso. Dice el verso 4 del capítulo 7, dice, la mujer casada, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. O sea que una mujer que se casa pierde la potestad, quiere decir, no tiene control o dominio sobre su cuerpo, sino que el marido ejerce control y dominio sobre el cuerpo de su esposa. Es tremendo. Usted sabía que esto estaba acá en la Biblia. Pero dice después, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que están los dos vinculados, Dios nos ve como una sola carne, pero ninguno de nosotros tenemos dominio o potestad sobre nuestro propio cuerpo, sino que mi cuerpo es de mi esposa y el cuerpo de mi esposa es mío. Y esto trasladado al terreno espiritual. A ver, antes de ir al terreno espiritual vamos a pensar. ¿Cómo me puede engañar mi esposa a mí? Digamos, en ciencia ficción, pero no estoy diciendo que lo haga. ¿Cómo sería infiel mi esposa hacia mí? ¿Si diera dinero a alguien más? ¿O si diera de comer a un necesitado? ¿O si vistiera a un desnudo? No. Si diera su cuerpo a otro hombre, entonces sería infiel. Mientras ella no haga eso, no es infiel. Puede darle su dinero a su mamá y su papá, o a uno de ustedes,
porque así lo resolvió ella. Está bien. Pero no es infiel, no, o sea, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Pero el momento que ella, supongamos que mi mujer me es fiel, son 365 días en el año. Entonces, supongamos que mi mujer me es fiel 364 días del año y un día al año me es infiel. ¿Yo estaría contento con eso? ¿Por qué? ¿Algún marido estaría contento con eso? O pongámoslo al revés. Supongamos que su esposo le es fiel a usted y no mira a ninguna mujer, ni va con nadie, sino que la mira solo a usted y la aprecia y la admira realmente solo a usted. 364 días y un día al año le es infiel. ¿Usted estaría contento? Tampoco. Peor. Bueno, ¿cómo piensa si nosotros, siendo humanos, somos tan picky, como se dice en inglés, o tan minuciosos con esas cosas? ¿Cómo piensan que nos vea Dios cuando nosotros nos prostituimos, dando nuestra lengua al diablo para decir cosas ofensivas contra otras personas, o nuestro pensamiento, pensar cosas terribles, o maldad, o violencia, o venganza, o tantas cosas, o falta de perdón, o mis ojos, que en vez de mirar a mi esposa y la hermosura que hay en ella, que Dios me la dio desde mi juventud, y siempre tiene que seguir siendo hermosa para mí, hasta el día que nos muramos. Y realmente yo la veo cada vez más hermosa, mi mujer, sinceramente le digo. Porque así debe ser, porque el amor es espiritual, no es carnal. La carne se envejece, se deteriora, pero el amor sigue creciendo porque es espiritual, hermanos. No se engañen. No es sexo el amor. El sexo es una demostración del amor físico, pero es un elemento importante para el matrimonio, pero no es el fin de la vida, no es el mundo, no es el todo, no es nada comparado con la preeminencia del amor, el amor puro de Dios, la belleza de poder apreciar a alguien que uno ama y confía plenamente y está entregado a él o a ella y ella a él. Entonces, por eso Pablo dice esto acá, y es tremendamente importante que lo entendamos. El cuerpo, en una relación marido y mujer, el cuerpo de la mujer ya no le pertenece más a ella, le pertenece al marido. Y el cuerpo del marido no le pertenece más a él, le pertenece al esposo. Es así de seria la cosa. Ahora, yendo al problema, al punto espiritual, si yo estoy, por así decirlo, unido con el Señor, en un espíritu, y estoy unido o comprometido con Él, o desposado, como dice la palabra, para usar un término bíblico, desposado con el Señor Jesucristo, y yo estoy mirando pornografía en la computadora, o estoy mirando cosas que directamente yo sé que están mal, que lo que hacen es ofender a Dios y ofender a mi esposa, si me ve. ¿Cómo les parece que Dios va a ver ese acto y puede decir, bueno, Señor, yo te soy fiel 364 días al año, un solo día voy a mirar pornografía? ¿Qué le parece que va a decir el Señor? ¿Qué les parece? ¿Lo va a tolerar? ¿Lo va a aceptar? Va a decir, bueno, está bien, un día, en un año no es nada. Ni un segundo lo va a tolerar el Señor. Porque como la hermana dijo y citó ese texto, el Señor, el Espíritu que hizo morar en nosotros, nos cela. Mucho más que un marido cela a su esposa. El Señor no nos quiere compartir con nadie. Y es cuando no glorificamos al Señor en nuestros cuerpos, es que entregamos nuestro cuerpo a la inmundicia, ya sea nuestra lengua, ya sea nuestro oído, ya sea nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pies, lo que sea. Y cuando venimos a presentar una ofrenda al Señor, el Señor dice, no la quiero. Es la ofrenda de Caín. No la voy a aceptar. O como le dijo a Ageo, estoy cansado de recibir ofrendas sucias de este pueblo. Antes de que pongan una piedra en mi templo,
antes que piensen siquiera construir y edificar mi iglesia, que se limpien, que mediten, dice la palabra, mediten en su corazón lo que yo exijo, o saquen su cálculo, como dice el Señor Jesús, antes de comenzar a edificar la torre. ¿Entienden ahora cómo lo serio que es esto? La responsabilidad tremenda que tenemos de tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Somos un templo vivo de Dios y debemos, con toda reverencia y constantemente, glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Desde la mañana que nos levantamos hasta la noche que nos acostamos. Y como Pablo mismo dice, lean el capítulo 7, Pablo da recomendaciones. Pablo era un hombre soltero. Y Pablo dice, le es bueno al hombre no tocar mujer. Pero si alguien no tiene ese don, porque es un don, Pablo tenía ese don, les conviene casarse y no quemarse, dice. Porque Dios sabe nuestras limitaciones. Y como dije, el sexo está creado por Dios específicamente para el matrimonio, no para hoy en día. Ya sabemos cómo es, pero está, hermano, no es que está mal, está horrendo delante de Dios. No pensemos en traer una ofrenda delante de Dios y que Dios la mire con agrado, ya sea monetaria, ya sea de alabanza, de adoración, de lo que sea, de honra a Dios, si nuestras manos o corazón está sucio por cosas que traemos durante la semana en nuestro diario vivir. Tenemos que glorificar al Señor en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. Así que ahora entienden un poco más ese pasaje en 2 Corintios, espero, capítulo 11, verso 13, cuando Pablo dice, me temo que el diablo con su astucia, ¿se dan cuenta las astucias y sagacidad del diablo? El diablo hace pensar a muchísimos cristianos hoy en día, yo estoy seguro, porque lo hizo conmigo, de que si somos infieles al Señor, no pasa nada, el Señor es un Dios bueno, lleno de amor y misericordia, te va a perdonar, le pedís perdón y ya está. El Señor va a ver esa actitud del corazón y no lo va a ver con agrado. No va a aceptar sus ofrendas, hermano. Yo quiero de todo mi corazón, sinceramente le digo, cada vez que hago una ofrenda al Señor, de lo que sea, de gratitud, de alabanza, de adoración a Dios, quiero que sea aceptada. ¿Usted? Entonces, la única forma es siendo fieles al Señor y verlo a Él como nuestro esposo. Y si Él es mi esposo, este cuerpo no es más mío, es de Él. No solamente que de mi esposa, ahora es del Señor Jesús. Y es solemne. Entonces eso me hace dejar todo pensamiento fugaz, aunque sea, de mirar una página web de porno, o lo que sea, o de insultar, o de hablar truanidades, y usar mi boca para la malicia. Como dice el Señor, ¿cómo puede ser que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga? Con la misma boca que glorificamos a Dios acá cuando cantamos, insultamos a las personas en la calle. ¿Usted piensa que Dios no se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta? Estamos siendo infieles a nuestro Señor. Estamos dando parte de nuestros cuerpos que le pertenecen a Él para el pecado, para que el diablo se ría de nosotros. Y no lo podemos permitir, hermanos. Tenemos que alentarnos y exhortarnos unos a otros. Y la fórmula no está en apretar los dientes en vez de mirar. No, la fórmula está en amar cada vez más a nuestro Dios. Es la única forma de ser lleno del amor de Dios. Por eso es imprescindible ser lleno del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo lo que va a hacer en cada uno de ustedes es llenarlo del amor de Dios. Y cuando usted esté lleno del amor de Dios, todo lo demás, como leímos ese pasaje, ¿se acuerda? En Filipenses capítulo 2, que Pablo mismo dice que todas las cosas que antes estimaban como ganancia, ahora la estima como pérdida. Es más, la estimo como basura,
por haber ganado a Cristo. Y que esa sea la verdadera deseo e intención de cada uno de nuestros corazones, en lo íntimo, no acá, donde todos nos vemos, sino a solas con nuestro Dios. Terminemos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, que nos abre los ojos a la realidad de cómo tú nos ves, Señor. Tantas cosas que el diablo con su sutileza nos engaña constantemente para apartarnos y desviarnos de una sincera fidelidad y devoción hacia ti, cuando hemos sido comprados por precio, como hemos leído en tu palabra. Y gracias, Señor, por entender que este cuerpo te pertenece a ti, y lo dedicamos a ti, Señor, cada uno de nuestros cuerpos. Y yo te ruego, Señor, que si hay una persona acá que ha sido tocada por este mensaje, que deliberadamente haga un compromiso personal contigo, de serte fiel a ti, de dedicar su ser entero a ti, su cuerpo, alma y espíritu, consagrarlos a ti, glorificándote a ti en todo su ser, cada día, el resto de sus vidas, hasta que tú nos llames a tu presencia y nos vengas a buscar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.